de manera práctica, cómo se debe tratar, por ejemplo, tanto a los varones que son, por ejemplo, un varón que esté constantemente seduciendo a las chicas dentro de la iglesia, y también que trato también a las chicas que están de picaflor por ahí, a todo el mundo, porque esos son ambos, eso es un espíritu que, un pecado que de ambos lados. No podemos decir que solamente de los varones, porque las chicas también a veces se ve, ¿no? Hay chicas en la iglesia que son de pie de tropiezo, hacen caer a personas, llevan 3 y 4 gente enamorada detrás de ella y entonces lastiman, cuando a veces hay que ponerle, porque es como te digo, este pecado, ¿no? Porque estamos hablando de las ramificaciones, porque estamos hablando hoy en día, hablamos del pecado como tal, ya cuando el adulterio como tal, pero eso tiene, antes de llegar al adulterio, hay una vía, ¿no? Entonces, ¿qué trato se le debe ver a aquella persona que propicia, que y anda, ¿no? En la iglesia moviéndose, que le sirve de pie de tropiezo a la gente, ¿no? Es decir, enamorando personas, enamorando chicas, y a veces ni porque a veces como se puede juzgar a una persona es cuando habla, cuando, como tú dices, cuando hay una declaración, que esto es como una pólvora y meterle fuego, pero está aquel, como digo yo, que el diablo o el que tenga ese pecado más desarrollado en esa área es el que es capaz de que la persona pierda la cabeza sin tener que hacerle una confesión de amor, que eso es, como te digo yo, ya pecado sexual plus, ¿no? Es una, como que vuelve loco a la otra persona sin tener que decirle ninguna confesión. Entonces, ¿qué trato? Ya, porque a veces Dios da sabiduría y se sabe, o la persona es reincidente, que hiera a las personas, varones que tienen 3 y 4 chicas heridas dentro de la iglesia, chicas que tienen 3 y 4 chicos detrás de ella y no es capaz de ponerle un stop, porque eso a veces se ve dentro de la iglesia, ¿no? Que muchachas que son débiles en esa área y tienen 4, 5, 6 chicos detrás y entonces no le dicen no a ninguno y los mantiene así como que como en el área de cobertura, ¿no? Para tenerlos ahí, y que es pecado también porque le estás hiriendo, como tú dices, que a veces se piensa que pecado es cuando se ejecuta, pero el mero hecho de venir a la cabeza y venir al corazón ya es pecado. ¿Por qué? Porque ante los ojos de Dios, como decías ahorita, te puede llevar al infierno porque es pecado, es pecado. Dice el Señor Jesús, dijo, solamente de pensar ya es pecado, pero las consecuencias son distintas. Es decir, adultera si hay un embarazo o hay alguna enfermedad, pero porque ya ejecutaste la parte física, pero mentalmente ya también, si a lo mejor no le vas a cabo, pero ya estás a lo mejor por dentro con ese mal. ¿Qué trato se le pudiera dar a esa persona que es reincidente, que se deleita, que se le ha llamado la atención, se ha hablado con ellos y sigue en lo mismo? ¿Cómo se pudiera manejar eso? Porque es algo bastante difícil, ¿no? Porque la iglesia no se puede estar expulsando a las personas así porque es la casa de Dios y el objetivo no es hacerle daño a las personas, sino es que la persona trata de dentro de lo posible orar por la persona para que cambie, pero de manera práctica, ¿cómo se pudiera tratar en estos casos? Bueno, eso sí, eso es una rama muy importante de tocar, porque eso es como decir, eso es promiscuidad. Es decir, el adulterio, una de las ramas, como tú dices, que se asocia con el adulterio es la promiscuidad. Y la promiscuidad es precisamente cuando la persona no se satisface con una sola persona, sino que está buscando esa emoción. Y como habíamos dicho, que el romance produce una emoción y desencadena reacciones químicas en nuestro cuerpo que nos producen alegría y nos producen placer. Por eso es que nos gusta romancear. ¿En qué película, en qué serie no hay un romance? Siempre lo ponen. ¿Por qué lo ponen? Porque desata emoción de solo verlo, incluso de verlo en otra persona haciéndolo. A nosotros nos produce emoción. ¡Ay, la besó! ¡Ay! Nos produce emoción. Y más todavía si somos nosotros los que estamos involucrados. Las relaciones románticas producen emoción. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando una persona no se guarda su corazón y no se abstiene de esa emoción y no identifica que eso es un problema, porque una cosa es que yo estoy conociendo una persona y esa persona me produce una emoción y yo estoy ahí procesándola con Dios y estoy viendo será de Dios o no será de Dios y yo estoy realmente, seriamente pensando en que a lo mejor es la voluntad de Dios que yo me case con esa persona. Y otra cosa distinta es que yo disfruto un poco de la emoción en lo que tengo dudas, pero después
cojo otra y lo que estoy es viviendo de la emoción. Entonces, cuando eso le pasa a los chicos y a las chicas, cuando descubren que pueden tener esa emoción con una persona sin llegar a nada y luego cambian a otra y cambian a otra y cambian a otra y incluso mantienen varias ahí en el, como tú decías, en el radio de cobertura, esa persona, en primer lugar, esa persona va a cargar sus propias consecuencias por eso. ¿Por qué? Porque esa promiscuidad, la persona piensa que cuando se casa se le va a quitar. Y no es así. Eso no se quita, porque eso es una adicción a esa sustancia química. Y eso significa que si la persona se casa, lo va a seguir haciendo, aunque se case con la persona más maravillosa del mundo. ¿Por qué? Porque era lo que decía, uno puede experimentar la gloria conociendo a una persona y en las primeras etapas, pero cuando ya pasa un tiempo en el matrimonio, eso se va, y no se va porque la persona sea mala, se va porque nosotros nos adaptamos a las cosas, nosotros nos acostumbramos. Yo amo a mi esposo y mi esposo me ama, pero ya yo no le provoco esa misma explosión de cosas que le provocaba al principio. ¿Por qué? Porque eso son cosas químicas que nuestro organismo ya se adaptó a la presencia de la otra persona. Y más bien le empezamos a ver los defectos a la otra persona también por la convivencia, que no es fácil. Entonces caemos en una escasez de esa emoción, y si nosotros no fuimos capaces de entrenarnos cuando estábamos solteros para guardar nuestro corazón para Dios y estábamos así picando flores y viviendo momentos, lo que nos va a pasar es que vamos a tener una debilidad durísima y una propensión fuertísima a seguirlo haciendo, porque van a seguir apareciendo personas lindas e interesantes a nuestro alrededor, en la vida, en la iglesia y donde quiera que estemos. Entonces, la primera persona que va a experimentar las consecuencias es la persona que lo tiene, pero no solamente va a experimentar esa consecuencia, sino que para esa persona le es muy difícil casarse. Le es muy difícil casarse. Y eso yo lo he visto en hembras y varones que practican eso. ¿Por qué les es muy difícil casarse? Porque el problema es que se acostumbran a eso, se acostumbran a saciarse de esa manera y luego, es decir, disfrutan momentos, luego ves los defectos y desechas, disfrutas otros momentos, ves los defectos y desechas. Y todo el mundo tiene defectos. No hay una persona perfecta que uno puede decir, esta persona no tiene nada. Eso no lo hay. Entonces, si uno logra vivir en esa selectividad, en ese disfrute instantáneo, uno se empieza a volver extremadamente selectivo. Y como te vuelves extremadamente selectivo, llega un momento en que no encuentras a nadie. Y eso es una realidad. Las personas que a lo mejor son más a los que van hacia una sola persona, puede ser que se equivoquen, pero va a ser más fácil que logren casarse que la persona que se pone a picar. Y eso lo hemos visto, varones y hembras picaflores, les es un horror casarse y muchas veces terminan casándose con la persona menos indicada. Porque llega un momento que lo que están es queriendo más emoción y ya terminan con una persona mala que le produce esa super emoción y entonces esa persona, muchas veces la persona que más emociones produce son las más malas. Es muy triste, pero es así. Ahora, ¿qué podemos hacer o qué se puede hacer la persona que está viendo en ese comportamiento en otra persona? Bueno, lo primero, nosotros debemos hablar de estas cosas y debemos enseñarlo. Por eso estamos hablando de estas cosas. Hay que enseñarlo porque la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Si no entendemos que estas cosas son así, son químicas. ¿Cuánto yo hubiese querido que alguien me hubiese enseñado esto cuando yo estaba empezando a caminar en los caminos de Dios? Porque, ay, me enamoré, y ay, sentí, y ay, esta persona me gusta, pero hoy que soy más madura digo, pero espérate, porque esta persona a lo mejor lo que produce una atracción porque tiene una seducción y no te dejas engañar tan fácilmente por las emociones. Entonces, es muy importante predicar estas cosas, hablar de estas cosas, entrar en la profundidad y enseñar. Ahora, si nosotros tenemos un hermano en Cristo, una hermana en Cristo, que estamos viendo que en este comportamiento recurridamente, podemos hablar con la persona y podemos tratar de acercarnos y tratar de en amor decirle, mira, yo creo que esta actitud, tratar de explicarle. Ahora, si la persona lo recibe, gloria a Dios por la persona. Si la persona no lo recibe,
o lo sigue haciendo, hay que ver hasta qué punto está afectando. Porque si es una cosa que está, a ver, ese tipo de cosas van a ocurrir en todas las iglesias, ocurren en todas las iglesias. Y yo pienso que la mejor forma es preparar a los jóvenes para que sean capaces de detectar eso, que no sean simples, que no sean ingenuos, que se den cuenta de que este tipo de personas al final, que eso no es bueno, ¿ves? Que hay que ¿cómo decir? Administrar los sentimientos y buscar las cualidades de las personas y no las emociones. Yo pienso que la mejor herramienta es la enseñanza. La enseñanza, porque al final todos nosotros tenemos que interactuar con personas así. Eliminar esto es muy difícil. Eso siempre lo va a haber. Siempre en las iglesias van a haber esas cosas. Pero hay que enseñar a los jóvenes y corregir a los que se dejen corregir. Y a los que no se dejen corregir, ellos mismos van a experimentar las consecuencias, porque en este comportamiento yo al final he visto que el más afectado es el que lo tiene, no la víctima, porque la víctima sufre en el momento, pero como esa persona es así, al final esa persona termina siendo desechado y le queda libre el paso para encontrar una persona que realmente le valore y le ame así como es. Pero yo he visto en la vida práctica que las personas más afectadas con este comportamiento son los que lo padecen. Yo tengo amigos o bueno, conocidos que yo digo, este chico no se va a casar y años y años y años y está soltero, y todas las muchachas de la iglesia, yo conocí a un chico así. Y yo en aquel tiempo yo todavía no estaba casada con mi esposo. Hasta yo caí, hasta yo me enamoré de chico. Gracias a Dios que después descubrí que eso es química, hermano, que a veces nosotros nos ponemos muy complejos. Ay, el Señor, la voluntad. Hermano, hay personas que te producen química porque saben hacerlo, saben endulzarte. Por eso es que la Biblia dice, hijo mío, cuidado con el que te endulza, con el que te seduce. Eso produce cosas en nosotros. Nos dice 4 cosas lindas, nos suben y ya estamos enamorados, hermano. Estamos viendo cosas y sintiendo palomitas y viendo estrellitas. Y yo pasé por eso y te quita el sueño y no puedes dormir. Y al final le doy gracias a Dios que me libró de esa persona. Pero de eso han pasado. Ya mi esposo y yo llevamos 10 años casados y eso fue antes. Y esa persona, hermano, todo el mundo se enamoraba de esa persona. Y esa persona, que yo sepa, sigue todavía soltero. Y tú dices, pero ¿cómo es posible? Porque es que no haya nadie, él no haya nadie que le satisfaga, no lo haya, no lo encuentra, pobrecito. Espero que se case pronto. Pero es así. Entonces, vuelvo y repito, el más perjudicado o la más perjudicada en ese comportamiento es la que lo padece, porque incluso si logra casarse, después le va a hacer un infierno serle fiel a su pareja, porque lo va a querer seguir haciendo estando casado. Y a su esposo, su esposa, pobrecito, va a sufrir de celos, hermano, va a padecer de celos, porque va a tener un esposo o una esposa filtreando con los demás, filtreando con los hermanos, y eso es muy doloroso, porque esa persona que no pudo contenerse, eso, estando soltero, no se lo va a poder contener estando casado. Nadie cambia con una firma, nadie cambia con un matrimonio. El que es así, va a seguir siendo así. El que cambia por el Señor, por arrepentimiento, porque lo confiesa, porque que despierta y dice, wow, estoy mal, esto es pecado, esto está mal. Señor, limpia mi batalla y lucha. Y después que lo reconoces, hermano, entonces viene la lucha, porque después que tú lo reconoces, entonces te das cuenta de lo mucho que lo cometes. Y Señor, ¿quién me librará de este cuerpo? Y otra vez lo hice, y otra vez lo hice. Otra vez, nosotros aquí en casa a veces nos ponemos a conversar de los pecados que cometemos, como vivimos juntos, sabemos de las patas que cogíamos y lo hablamos. Oye, pero mira que cometemos este pecado, oye, pero mira que, oye, si me lo ves haciendo, vamos a pedirle otra vez perdón al Señor, ayúdame. Si me lo ves haciendo, regáñame, porque queremos irnos con el Señor. Yo no sé si tú te quieres ir con el Señor, pero yo me quiero ir con el Señor. Yo no quiero que el Señor me deje aquí, y yo no me siento súper privilegiada ni nada. Yo soy una hermana más, como todos ustedes, somos iguales delante de Dios. Y esto no es de favorito. Hay gente que dice, no, yo soy favorito. Esto no es de favorito, hermano. Esto es de fieles. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén.